Miren, no, dos o tres cuestiones que me parecen claves en este debate que es tan importante, que es la situación de la educación pública en materia universitaria y en materia de conjunto, porque no podemos tampoco escindir la situación de las universidades de la situación del conjunto del sistema educativo, sería un error, y en este punto también estamos viendo una situación muy grave en la educación de los niveles obligatorios de todo el conjunto del sistema educativo. Y yo quiero también hacer un breve marco, porque en todo lo que yo voy a decir, digamos, me precede que nunca hemos, desde nuestro bloque, sido complacientes con la situación educativa bajo ninguno de los gobiernos anteriores. Siempre hemos marcado los límites que había en la situación presupuestaria, habíamos marcado con claridad, y lo pueden recordar cuando se crearon las nuevas universidades, que mencionamos que justamente un gran tema pendiente era que no se había abordado modificar la ley menemista de educación superior, que justamente todas las puertas abiertas a las medidas privatistas seguían en pie, que se dejaba esta libertad de resolución en las distintas universidades nacionales sobre si se aplicaba o no se aplica el convenio colectivo del docente universitario. Entonces tenemos enorme cantidad de universidades que funcionan, no solo con presupuestos reducidos, sino también con una espada de Damocles permanente sobre las y los docentes que dependen de que les renueven o no les renueven el contrato a fin de año o a fin de cuatrimestre, de acuerdo a qué planteen ideológicamente o no. Así funcionan la enorme mayoría de las universidades, lamentablemente, en nuestro país. Y por lo tanto, acá los problemas que tenemos son de largo arrastre. Por eso, uno de los temas con los que ha empezado la situación del nuevo gobierno es la crisis con los salarios de las docentes, los docentes y los no docentes de las universidades. Eso ha llevado al desarrollo de un plan de lucha. De hecho, podrán recordar que en el mes de marzo, previo a que todos tengan claridad y sea de manejo público la crisis sobre el presupuesto, la crisis sobre el presupuesto operacional de las universidades, ya se había planteado un paro de las 5 entidades gremiales de la docencia universitaria a mediados de marzo, que justamente fue intentado frenar por una echada de lastre la tarde anterior, el día anterior, diciendo, bueno, hemos aumentado 70% el presupuesto operacional, cuando en realidad a la docencia no le dieron ningún aumento que valga la pena considerar, y por otro lado, el aumento operacional no es tal, es una reducción en relación al presupuesto en valores constantes, dado este proceso inflacionario que acá ya ha sido mencionado, el 211%, pero en realidad en muchos rubros llega a más del 300%. Con lo cual, si vos tenés un aumento inflacionario del 300% y te aumentan el 70% sobre el presupuesto viejo, que nosotros ya habíamos denunciado como insuficiente, fue uno de los motivos por los que fundamentamos nuestro voto en contra del presupuesto 2023, alertamos que la inflación no iba a ser del 60%, alertamos que los montos no eran suficientes y demás. Bueno, luego en realidad lo que tenemos es una disminución del 170%, etcétera, etcétera. Entonces, acá también vale la pena aclarar por qué no hay un presupuesto 2024, porque alguien contestó en las redes, vi algún intento de argumentar que el pobre presidente Milei no tiene presupuesto 2024 porque vaya uno a saber quién no se lo votó. No, vamos a recordar que no hay presupuesto 2024 porque fue un pedido de Milei candidato que no se votara un presupuesto aquí en este Congreso Nacional, con independencia de lo que hubiéramos opinado nosotras y nosotros desde el Frente de Izquierda sobre ese presupuesto. Pero fue el propio presidente Milei el que pidió que no hubiera un presupuesto 2024, con lo cual esta arbitrariedad de poder disponer de que digamos, de las partidas arbitrariamente, reacomodar como le venga en gana, cosa que hicieron todos los gobiernos previos, pero que en este caso es especialmente grave porque con semejante inflación y con semejante plan de ajuste, motosierra y licuadora, está claro que ese mecanismo le ha permitido efectivamente agudizar este ajuste sobre las universidades nacionales. Entonces hemos tenido luego
de todos los reclamos que se fueron haciendo, de todo lo que fue saltando y quedando en claro sobre el ahogo del funcionamiento de las universidades, hemos tenido esta marcha del 23 de abril de más de 1 millón de personas. Yo quiero reiterar, para aquel que no lo registró, hubo 70 localidades del interior del país donde hubo movilizaciones multitudinarias, además de la enorme movilización aquí, y sin embargo, lejos de leer ese reclamo absolutamente masivo que le pone un freno claro a esta política de ajuste y de ataque a las universidades públicas, porque tengamos claro que previo a todo esto el presidente Milei y todo su equipo, sus acólitos, se dedicaron a atacar a la universidad pública, a decir que era una basura lo que allí se daba, a hablar de adoctrinamiento, a cuestionar la investigación, a cuestionar la producción de conocimiento y demás. Después de toda esa campaña que le fracasó, claramente, ¿qué ocurrió? Los bloques que algunos se rasgaban las vestiduras, y ya lo dijimos, el radicalismo y demás, no vinieron la mayoría a dar quórum a la sesión que se convocó para resolver este problema de forma inmediata. Entonces acá hay un problema muy serio. No vale ir a sacarse las fotos a las marchas. Acá, además de sacarse fotos en las marchas, hay que tomar las medidas que corresponden. Y por eso este debate sobre el presupuesto, que hemos presentado un proyecto de declaración de emergencia, de aumento del 300% del presupuesto, que encabeza el diputado Castillo aquí presente, también docente universitario, como yo y como muchos otros compañeros y compañeras de nuestro bloque, efectivamente... digamos, la cuestión tiene que ser que tenemos que pasar a dictaminar, no una larga historia, un largo cronograma. Entonces, si hoy aquí no estaba planteado dictaminar, bueno, que se le ponga fecha a la próxima reunión y se dictamine en forma inmediata. No puede ir más a largas porque si no es todo, digamos, abonar el terreno de hacer como que parece que algo están discutiendo y no están discutiendo nada. De hecho, hubo una reunión de funcionarios del ministerio de Sandra Petovelo, incluso con los rectores, y todo indica que no pasó absolutamente nada. Salieron de la reunión con las mismas inquietudes con las que entraron, todo indica. Con lo cual no hay nada por ahí. Si no votamos concretamente un incremento de emergencia, la declaración de emergencia y un incremento del 300%, a las palabras se las lleva el viento y a las universidades les llega el cierre. Y quiero decir esto claramente, que no es verdad lo que dijo Milei luego, para tratar de justificarse, de que ellos no habían hablado del cierre de las universidades. Yo veo que a algunos no les interesa, por eso hablan tanto, por eso no escuchan. Evidentemente no quieren registrar que sí quiere cerrar las universidades. ¿Por qué? Porque quien no le paga a sus docentes quiere que la universidad deje de funcionar. Quien no paga los servicios quiere que la universidad deje de funcionar. Quien ataca las unidades de investigación y todo lo que hacen las universidades, además de la formación para las carreras de grado, quiere que la universidad se cierre. ¿Y por qué quiere que la universidad se cierre? Porque obviamente el funcionamiento libre del proceso educativo, del proceso de conocimiento, de la deliberación política, viva la deliberación política en las universidades, efectivamente produce un pensamiento crítico, un pensamiento libre, un pensamiento no doctrinario, un pensamiento laico que nos permite a la humanidad avanzar. Y ese es el gran legado de la reforma universitaria de 1918, que justamente colocó a las universidades públicas como un ámbito donde los hijos de la clase obrera y de los sectores medios pueden ingresar, que no depende de si son familias patricias o no, de que no depende de si tienen recursos o no, sino que justamente son un patrimonio de toda la población y especialmente de las y los trabajadores. Justamente por esto es que la dictadura del 66 atacó la universidad en esa noche de los bastones largos y una tras otra vez se trata
trata de intervenir, frenar ese debate, esa deliberación, porque obviamente quien opina que los niños deben ir a trabajar y quien opina que los derechos de las mujeres y la diversidad deben ser aplastados y quien opina que hay que volver al siglo XVIII o hasta más atrás, obviamente no opina que haya que pensar en los mayores avances de la humanidad para un desarrollo y una liberación plena de las fuerzas productivas y de las capacidades transformadoras y no estar en este sistema de esclavitud en el que cada vez más nos vamos remitiendo. Digo esclavitud porque algunos me van a decir que exagerada, si escuchan lo que ha pasado hoy en Catamarca, habrán visto que había cientos de trabajadores rurales sometidos a la esclavitud, exactamente, con lo cual no estoy haciendo una exageración del lenguaje. Entonces, dicho esto, propongo que claramente mociono, insisto y apoyo lo que han planteado otros diputados, que tenemos que tener un cronograma claro de cuándo dictaminar. Si no se puede hoy, si se pudiera hoy, dictaminemos hoy. Si no, la semana que viene pongamos fecha y avancemos. Pero luego, ligado a esto, van los otros temas. Y voy rapidito a esto. Acá tenemos lo siguiente. Este recorte del Fondo de Incentivo Docente es un recorte directo de los salarios de la docencia. Ya está el país totalmente atravesado por conflictos de la docencia de los niveles primario, inicial, secundario, terciario, etc. Porque esa reducción del salario obviamente impacta en salarios que ya son magros y que obviamente impactan en la calidad educativa, porque yo voy a insistir con una cosa: la docencia debería poder trabajar un solo cargo. Si hay que trabajar 2, 3, 4 cargos, claramente la calidad educativa se ve afectada, que nadie piense en que pueden ocurrir situaciones que no van. Por lo tanto, acá tenemos también de conjunto del sistema educativo la necesidad de avanzar con el FONIT. Yo también he firmado acompañado este 109 del que se habla. Entiendo que no hay muchas posibilidades de eludir que en una próxima reunión se incorporen todos los proyectos que tienen que ver con el análisis del Fondo de Incentivo Docente, pero también quiero agregar que acá hay otros temas que van de la mano. El Fondo Compensador tampoco se está enviando a cuentagotas. Acá se han recortado las partidas para infraestructura educativa. Es dramática la situación de la infraestructura educativa, que obviamente no viene de ahora, pero obviamente se agudiza con esta situación. Hay una enorme demora sobre las becas Progresar. Yo hoy escuchaba una conversación de 2 alumnos míos esta mañana. Digo, para que lo tengan claro. Uno a otro se decían: che, ¿ya te anotaste para la beca? Sí, pero estoy esperando a ver que me digan si está bien o está mal. Ah, pero ¿viste que prorrogaron? Oh, ¿hay que seguir esperando 2 meses más? Está en el debate cotidiano de los estudiantes secundarios, por ejemplo, en La Matanza, si ya está la beca para cobrar o no para cobrar, porque de eso depende en muchos casos que puedan sostener la asistencia permanente, que ya es magra y limitada, pero aún con magra y limitado, es algo que sostiene un cuadro en esta situación de tremenda demora. Y quiero terminar con lo siguiente. Está clara la orientación del gobierno de Milei, que es una orientación privatista, es una orientación de ataque y de demolición de la educación pública en todos sus niveles, y la prueba más clara es que mientras recortan el presupuesto para el FONID y el presupuesto educativo y el presupuesto para las universidades, se ha otorgado un voucher para las familias que envían a sus chicos a las escuelas privadas con mucho esfuerzo, pero el voucher no es para las familias. El voucher es para salvarles el negocio a las patronales privadas, porque a las familias igual les siguen incrementando las cuotas y ya se hacen impagables con los salarios que tenemos, con el aumento general del costo de vida, etc. Entonces no es para las familias. Las familias no pueden sostener igual por más que les paguen 25.000 pesos o un poco más de la cuota. Terminan emigrando igual. Es para sostener el negocio de la educación privada. ¿Y saben cuál es el monto de ese voucher que se da para sostener el negocio de las patronales privadas? El equivalente al monto del Fondo de Incentivo Docente. Entonces, una orientación muy clara. Le han sacado del bolsillo a los docentes para darle a las patronales privadas, que ya bastante negocio han hecho, y que lo que debería hacer el Estado es estatizar todas esas escuelas y ponerlas a funcionar, porque ya las ha pagado por demás con las subvenciones y demás. Ha pagado por demás todas esas escuelas privadas. Deberían ser parte de un sistema único donde le garanticemos a
todas y todos nuestros estudiantes de todos los niveles el acceso a la educación como corresponde, de calidad, científica, laica, de investigación, innovadora, que es la educación que tratamos de defender desde nuestro bloque, desde la docencia combativa, y que por lo tanto me parece que urge que este Congreso se ponga a tono con esa realidad y se dictaminen sobre todos estos proyectos. Muchas gracias.